Kharkov siempre ha sido un objetivo prioritario para Putin. Es la segunda ciudad más grande de Ucrania, situada a tan solo 30 kilómetros de la frontera, y fue uno de los objetivos principales durante el intento de invasión ruso de 2022. Si bien el intento fracasó, el Kremlin nunca abandonó Kharkov. La fase más crítica del plan ofensivo de primavera-verano de 2026 se asignó a este frente. El objetivo era establecer una zona de amortiguación alrededor de Vovchansk, proteger el Oblast de Belgrado de los ataques de artillería y drones ucranianos, y avanzar hasta una posición que permitiera mantener una presión artillera constante sobre Kharkov. Si Vovchansk era capturada, el ejército ruso podría lanzar ataques terrestres y de artillería contra Kharkov con mucha más facilidad. Por eso Putin estaba dispuesto a pagar un precio muy alto por esta pequeña ciudad. A partir de finales de 2025, Rusia concentró una gran fuerza en la región, las unidades de la 69, a División de Infantería Motorizada, pertenecientes al Sexto Ejército de Armas Combinadas, y las fuerzas Akhmat de Kadyrov fueron redesplegadas hacia Vichansk. Intentaron desgastar las líneas defensivas ucranianas mediante tácticas de infiltración en pequeños grupos, presión artillera sostenida y ataques coordinados. El objetivo estratégico era complejo: impedir que Ucrania movilizara fuerzas para la ofensiva principal en Donetsk, inmovilizando sus recursos del norte, apoderarse de parte del Oblast de Kharkov y proclamar nuevas conquistas territoriales, y transmitir por la televisión rusa el mensaje de que defendían sus fronteras. Sin embargo, Ucrania lanzó una contraofensiva entre abril y mayo de 2026, frustrando por completo este plan. Vichansk, situada a tan solo 5 o 6 kilómetros de la frontera rusa, ya no representa un punto estratégico para Rusia, sino que se ha convertido en una línea de frente. Los acontecimientos que se desarrollan en esta línea han trastocado por completo los planes del Kremlin. En el centro de este avance se encontraba el 23, o Batallón de Asalto, perteneciente al segundo cuerpo de Kartia de la Guardia Nacional de Ucrania. El batallón llevó a cabo una operación de asalto coordinada en uno de los sectores más difíciles del frente. Los grupos de asalto cruzaron la línea de contacto rusa y despejaron las posiciones defensivas avanzadas hasta las fortificaciones a nivel de compañía. Esta fue la primera vez en meses que Ucrania, que había estado a la defensiva, lanzó una contraofensiva significativa en esta región, demostrando que había mantenido su capacidad ofensiva a pesar de la presión rusa. Para comprender la dificultad de la operación, hay que visualizar el campo de batalla. La zona alrededor de Vichansk ha sido devastada por intensos combates durante meses. Edificios destruidos, carreteras minadas, vigilancia con drones por doquier y fuego de artillería constante. Imagínense esto: la mitad de la ciudad ha quedado arrasada. Los edificios que quedan están acribillados a cráteres. Las calles están cubiertas de escombros y metralla. Cada ventana es una posible posición para francotiradores. Cada agujero podría ser una mina. Y los drones sobrevuelan constantemente la zona. Avanzar en estas condiciones es mucho más difícil y arriesgado que defenderse, ya que el bando atacante puede ser detectado y atacado en cualquier momento. En un vídeo difundido por el regimiento, se observa a unidades de asalto ucranianas avanzando por zonas urbanas gravemente dañadas y terrenos boscosos en condiciones de combate. El éxito de la operación fue posible gracias a la impecable coordinación entre las unidades de infantería, reconocimiento y apoyo. Voluntarios extranjeros de Latinoamérica también participaron en la operación. El regimiento declaró en su comunicado, el 23, o Regimiento de Asalto, RRUG, continúa realizando misiones de combate en los sectores más difíciles del frente, demostrando la eficacia de las operaciones de asalto coordinadas. Los resultados concretos de esta operación se reflejaron rápidamente en el mapa del frente. Se lograron avances significativos en los alrededores de la aldea de Staritsya y en la zona boscosa al norte de la misma. Staritsya se encuentra a tan solo 4 o 5 kilómetros de la frontera rusa. En otras palabras, Ucrania está ahora prácticamente al borde de la frontera. Esta distancia resulta sumamente preocupante para Rusia, ya que a tan corta distancia, la artillería, los drones y los sistemas de reconocimiento ucranianos pueden vigilar directamente el otro lado de la frontera. La limpieza de estas zonas boscosas puede parecer insignificante en el mapa, pero en realidad es una tarea extremadamente difícil. Los bosques no se despejan solos. Cada árbol puede servir de refugio, cada arbusto de emboscada y cada zanja de minas. Rusia seguía intentando utilizar estas zonas como fortificaciones y convertirlas en refugios. Ucrania los expulsó y cada metro despejado debilitaba aún más la posición de Rusia en esta región. Durante el mismo periodo, también se llevaron a cabo operaciones de limpieza en posiciones rusas en dirección a Vilta.
Las fuerzas ucranianas avanzaron hasta las inmediaciones del pueblo, tomaron las posiciones y recapturaron algunas posiciones en la parte sureste de Vichansk. Al considerar ambos avances en conjunto, el panorama que emerge es claro. El intento de Rusia, que duró varios meses, de establecer una zona de amortiguación, ha fracasado a nivel local. Y estos avances no se limitaron a Vichansk. Ucrania está ejerciendo una contrapresión activa en todo el frente noreste. Durante ese mismo periodo, Ucrania ejerció presión en dirección a Kupiansk y algunos informes indican actividad local cerca de Svatov. Hay indicios de que las fuerzas rusas han sido repelidas al sur de Kruglia-Kievka. Esta línea ha sido considerada durante meses como el eje de la segunda iniciativa rusa de zona de amortiguación, y también aquí Rusia no está logrando la profundidad que busca. Al observar la región de Kharkov en su conjunto, se aprecia que Ucrania aplica sistemáticamente su modelo de transición de la defensa a la ofensiva. Durante meses, Rusia ha intentado avanzar en la región mediante tácticas de infiltración, ataques en pequeños grupos y una presión artillera constante. Sin embargo, Ucrania responde a cada intento de infiltración con un contraataque, fortifica las zonas despejadas y refuerza su línea defensiva para el próximo ataque ruso. Este ciclo de defensa, avance y fortificación está erosionando el ímpetu ofensivo de Rusia poco a poco con cada ronda. Hay que reconocer que estos éxitos son logros tácticos de pequeña escala. No representan un avance que cambie radicalmente el rumbo de la guerra en todo el frente, pero cada contraataque ucraniano exitoso debilita aún más la narrativa del Kremlin. La pretensión rusa de una iniciativa indiscutible en todo el territorio se desmorona aquí, ya que Ucrania mantiene su capacidad ofensiva local, incluso en sectores donde Rusia intenta imponer su control. Entonces, ¿cuál es el estado del plan ofensivo general de Rusia? Observadores independientes han geolocalizado aproximadamente 3.000 ataques de artillería, mortero y aéreos a lo largo del frente que se extiende desde Zaporizhia hasta Donetsk entre febrero y mayo de 2026. Estos datos revelan dos áreas críticas de concentración, el sector Orov en Zaporizhia y la línea justo al norte de Pukhovsk. Estos dos puntos indican claramente los principales ejes de ataque que Rusia planeó para sus ofensivas del verano de 2026. El Kremlin está concentrando sus recursos en estas áreas. Se ha producido un cambio notable en los objetivos del sector Konstantiniva de Pakhovsk. En 2025, Rusia intentaba crear una brecha entre las ciudades de Doyer y Duska. Sin embargo, en 2026 cambió su estrategia y optó por cercar Doyer desde el sureste. Pero el Kremlin no tuvo en cuenta una realidad. A pesar de la pérdida de Pukhovsk y Mnograd, la resistencia ucraniana en esta región ha tenido un éxito considerable. El frente de batalla permaneció prácticamente inalterado. En otras palabras, Rusia no logró convertir la ventaja de capturar las dos ciudades en una victoria estratégica. Ganó territorio, pero la situación no cambió. El séptimo cuerpo de reacción rápida de Ucrania informó que la 90ª división de tanques rusa había sido detectada en Pukhovsk y que las fuerzas rusas estaban utilizando la ciudad para reunir personal y equipo. Rusia está concentrando importantes fuerzas en la zona. Intenta acercar Hashinia, establecer puestos de mando en Emnor y crear las condiciones para avanzar hacia Rinska. Las unidades ucranianas en la región han abatido o herido a 329 soldados rusos desde principios de mayo. Han destruido o dañado más de 40 equipos, incluidos sistemas de artillería. Estas cifras provienen de fuentes ucranianas, pero ilustran de forma concreta la magnitud e intensidad de los combates en el sector. Pokrovsk sirve como recordatorio de que la maquinaria bélica rusa sigue siendo pesada y peligrosa. El Kremlin no cederá en este punto, ya que el objetivo de capturar completamente el Donbass es uno de los pilares de la legitimidad política de Putin. Rusia lleva meses pagando un precio altísimo por esto, pero la situación sigue igual. Cientos de soldados, cientos de vehículos y toneladas de munición perdidas por cada kilómetro cuadrado hacen avanzar a Rusia a nivel táctico, pero la debilitan a nivel estratégico. Pero aquí está el punto crucial. La maquinaria pesada requiere carreteras, zonas de operaciones, combustible, munición, zonas de reparación y líneas de suministro. Si fallan los puentes entre el campo de batalla y el sistema que lo abastece, la maquinaria se paraliza. Y Ucrania ha comenzado a atacar precisamente esos puentes. Al bloquear con drones la red logística que se extiende desde Mariupol hasta Pokrovsk, está convirtiendo la retaguardia rusa en una extensión del campo de batalla. Mariupol, ciudad ocupada por Rusia desde mayo de 2022, es el ejemplo más claro de esta estrategia. Las tropas ucranianas no avanzan por las calles de Mariupol. Aún no han liberado la ciudad, pero las imágenes difundidas por el primer cuerpo de Azov muestran algo diferente.
Drones de reconocimiento y ataque ucranianos patrullan las carreteras alrededor de la ocupada Mariupol, a 160 kilómetros detrás de las líneas del frente. Están rastreando y atacando los movimientos militares rusos. Mariupol no es solo un punto en el mapa. Asedio, destrucción, resistencia constante, cautiverio y propaganda rusa, todo ello entrelazado en una sola ciudad. Moscú ha intentado convertir Mariupol en prueba de su capacidad para destruirla, ocuparla e incorporarla a la narrativa del imperio. Pero los drones no prestan atención a los murales propagandísticos. Al evaluar esta situación, el ISW observó que las fuerzas ucranianas utilizan drones para detectar y atacar las líneas de suministro terrestres rusas en las zonas ocupadas del Oblast de Donetsk. Se grabaron imágenes geolocalizadas que muestran ataques ucranianos contra vehículos rusos a lo largo de la carretera T-0509 Mariupol-Donetsk. Se reportaron actividades similares a lo largo de la ruta M14 hacia las zonas ocupadas de Zaporizhia y Keren. ¿Qué significa esto? La retaguardia rusa ya no opera en silencio. Un camionero que cree que la carretera es segura conduce en una dirección. Un conductor que sabe que hay drones sobrevolando la misma ruta se comporta de forma muy diferente. El comandante que espera suministros hace lo mismo. Cada retraso, cada cambio de ruta, cada momento de temor ralentiza el flujo de suministros hacia el frente. Los drones no reemplazan por completo el tipo de poder aéreo que la OTAN usaría para atacar las líneas de suministro rusas desde el aire, pero están empezando a producir efectos similares. Esta es la versión de la era de los drones de la interdicción aérea en el campo de batalla. La dimensión emocional es más simple. Ucrania aún no ha regresado a Mariupol con banderas, pero la logística rusa en torno a Mariupol ya no opera en silencio, y eso por sí solo es significativo. Y cuando este panorama se combina con los éxitos en Vichansk, surge un grave problema estratégico para Rusia. En el norte, Ucrania se acerca a la frontera y obliga a las fuerzas rusas a adoptar una postura defensiva. El ímpetu ofensivo de Rusia en esta región, sostenido durante meses, se ha roto. En el sur, drones ucranianos atacan la retaguardia rusa, complicando la logística. Incluso a profundidades de entre 95 y 160 kilómetros, los convoyes rusos ya no están a salvo. En el centro, a lo largo de la línea Pokrovsk-Konstantinos, Rusia no ha logrado un avance decisivo a pesar de la fuerte concentración de tropas, y el costo por kilómetro cuadrado está aumentando. En los tres frentes, la narrativa de Moscú de que avanzamos y el tiempo está de nuestro lado se resquebraja. Los avances hacia Vichansk han desbaratado el plan ruso de crear una zona de amortiguación en Kharkov a nivel táctico. Si bien estos éxitos no constituyen un gran avance, están frenando el impulso ofensivo general de Rusia y otorgando a Ucrania tiempo y ánimo. En particular, los despejes en Staritsya y Vilta están complicando la logística rusa. Están inmovilizando a las fuerzas rusas del norte, impidiéndoles así concentrarse plenamente en la ofensiva principal en Donetsk. Las unidades Akhmat se encontraban entre las fuerzas rusas más activas en esta región, y Kadyrov había prometido personalmente la victoria. Los avances de Ucrania han invalidado esa promesa y están socavando directamente el prestigio de Kadyrov. El hombre que prometió la victoria ahora está a la defensiva. Es posible que aumenten las críticas sobre la falta de protección de nuestras fronteras entre los círculos nacionalistas de Chechnya. El avance de Ucrania tan cerca de la frontera proporciona una ventaja no solo psicológica, sino también operativa. Las posiciones rusas, situadas entre 4 y 5 kilómetros más allá de la frontera, están ahora al alcance de la artillería y los drones ucranianos. Se trata de una posición favorable para el sabotaje, el reconocimiento y las operaciones con drones. Actualmente, es improbable una operación a gran escala como la de Kursk en 2024, dado que la estrategia de Ucrania se basa en la defensa activa y el avance de la línea defensiva. Sin embargo, las infiltraciones a pequeña escala, el sabotaje y los ataques con drones están aumentando progresivamente. Ucrania ya envía regularmente drones y grupos de reconocimiento a estas zonas. Y a medida que estos acontecimientos se desarrollan en el frente, los métodos que emplea Ucrania están definiendo el futuro de la guerra. En la operación de Bechansk el 23, el regimiento de asalto combinó tácticas de infantería clásicas con sistemas no tripulados. Los drones de reconocimiento cartografiaron cada trinchera y búnker. Los drones FPV hostigaron las posiciones rusas y los grupos de asalto terrestre avanzaron con este apoyo. Humanos y máquinas colaboraron en cada etapa de la operación. Esta es una de las implementaciones más exitosas del modelo de defensa activa más contraataque local que Ucrania ha desarrollado a lo largo de 2026.
Ucrania también está desplegando nuevos sistemas de defensa con apoyo de IA en el campo de batalla. Los drones de fibra óptica controlados mediante cables físicos e inmunes a los sistemas de guerra electrónica rusos son cada vez más comunes en el frente. Se están probando torretas con inteligencia artificial para detectar y derribar drones rusos, y los robots terrestres ya no son equipos experimentales. En el primer trimestre de 2026 se realizaron más de 24.500 misiones robóticas. Ucrania no se limita a lanzar contraataques. Está transformando tecnológicamente tanto su defensa como su ataque. ¿Qué le queda entonces a Putin? El plan de zona de amortiguación en el KKE se ha derrumbado. Las fuerzas en el norte se han visto obligadas a adoptar una postura defensiva y la retaguardia ya no es segura. Pero Rusia sigue siendo peligrosa y Putin aún guarda algunas cartas bajo la manga. Primera señal, la ofensiva de verano, la concentración de la 90. A división de tanques en torno a Pakhovsk y en el sector de Orikov indica que Rusia planea una gran ofensiva en Donetsk durante todo el verano. La lógica del Kremlin es sencilla: compensar las pérdidas en el norte, ganando terreno en el sureste. Pero esta ofensiva seguirá el mismo modelo de desgaste. Miles de soldados, cientos de vehículos, numerosas bajas y, en última instancia, avances de apenas unos kilómetros cuadrados. Y la red de drones de Ucrania, cada vez más fuerte, solo aumentará ese costo. Segunda carta, la movilización. El Kremlin lleva meses intentando cubrir la escasez de personal con llamamientos secretos y escalonados a reservistas, pero teme declarar una movilización total. La movilización parcial de 2022 provocó deserciones masivas y protestas. Putin podría verse obligado a recurrir a esta táctica, pero si lo hace, el conflicto interno estallará. La tercera táctica es la guerra energética. Rusia ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética de Ucrania durante los últimos 3 inviernos. Se planea aplicar la misma estrategia durante el invierno de 2026-2027 contra los sistemas de calefacción y electricidad de Ucrania para forzar la rendición de la población civil. Pero Ucrania ha reforzado sus defensas tras cada invierno y los aliados occidentales están acelerando el suministro de sistemas de defensa aérea. La cuarta carta, la diplomacia. Putin está utilizando a Trump para presionar por un alto el fuego y negociaciones con el mensaje: tenemos la ventaja. Cerremos un trato ahora. Pero la realidad en el frente de batalla desmiente esta afirmación. Mientras Ucrania no ceda y el apoyo occidental continúe, la base diplomática de Putin seguirá siendo débil. Y la quinta base, la amenaza nuclear, permanece sobre la mesa, pero pierde credibilidad día tras día. El Kremlin lleva 4 años blandiendo esta carta, pero no la ha jugado porque el coste de usarla es mucho mayor que el de no hacerlo. En conclusión, todas las cartas que tiene Putin en la mano son arriesgadas, costosas o ineficaces. La zona de amortiguación en el norte se ha derrumbado. La logística en el sur está bajo ataque y la guerra de desgaste en el centro está debilitando a Rusia mientras la paciencia del pueblo se agota. El Kremlin aún puede atacar, aún puede infligir daño, pero no puede avanzar en la dirección que desea. En resumen, Rusia sigue trazando el mapa en una dirección, pero el frente no siempre se mueve así. Quizás aún sea demasiado pronto para declarar un punto de inflexión definitivo en esta guerra. Pero una cosa está clara: la suposición de Putin de que el tiempo está de su lado se desmorona un poco más con cada semana que pasa. Para Putin, Bichansk no era solo un pueblo. Era la puerta de entrada a Kharkov, una zona de amortiguación en su imaginación y una cuestión de prestigio. Esa puerta se ha cerrado no en la cara de Ucrania, sino en la de Putin. ¿Qué opinan ustedes? Me interesa mucho conocer sus opiniones. Nos vemos en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones.